En estas épocas donde todos los días se agitan la muerte de la ideología, hemos instalado este grito donde las ideas no han muerto, nuestra memoria no está pisoteada, nuestro pasado nos da orgullo y nuestro presente es La tecnología nos conecta. La solidaridad nos une. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. He decretado el estado de sitio en todo el territorio nacional. ¿Por qué se lo llevan? ¿Qué están haciendo? ¿Por qué se lo llevan? ¿Por qué le pega al detenido? ¿Por qué le pega al detenido? ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Son capaces de matar un pueblo! ¿Porque les están dando órdenes? ¡Con la divana queremos trabajar! ¿Qué tal? Bienvenidos a esta nueva edición de La Cultura del Trabajo, en este día, en este 20 de diciembre, y ustedes vieron el video con el que comenzábamos el programa. Seguramente muchos chicos jóvenes no han visto estas imágenes, producto del trabajo del equipo de producción. Bueno, seguramente sorprenderán a muchos porque no conocen lo que pasó el 19 y 20 de diciembre, y además no se ha incorporado todavía a la memoria popular como debería ser una reivindicación de aquellos que dieron su vida, no que dieron su vida, sino que se la quitaron, ¿no? En ese momento por defender un pedazo de pan, por comer. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Claudio? Buenas noches a todos. Tristes, desgarradoras estas imágenes. Hoy 15 años se cumplen de aquel trágico día que azotó nuestro país. Lamentablemente, como decía Claudio, muchos no han vivido ese día o no tienen memoria. 39 víctimas fatales a manos de las Fuerzas Armadas, la violencia institucional por todas las calles, represión, asesinato, muertes, saqueos. Es triste recordar este día justo en el día también que se cumple el aniversario del aguinaldo. Algo muy importante para los trabajadores. 1945 sería una fecha de festejo, pero lamentablemente esto opaca esa fecha, ¿no? Tal cual. ¿Te acordás que decían que si se pagaba cómo se iban a pagar 13 sueldos si uno trabajaba 12?
y que si eso pasaba iba a fundir absolutamente todo el empresariado, era una situación insostenible, se iba a venir un poco más que una hecatombe, ¿no? Hoy estábamos en la ESMA, en ese espacio de la memoria, en una actividad con compañeros de ATE, con Hugo Yasky, justamente conmemorando 19 y 20 de diciembre y con figuras como Vittorio Paulón, como el Nono Frondizi, una cantidad de compañeros que dimos testimonio. Nosotros los telefónicos en ese día estábamos dentro de la Casa de Gobierno. Habíamos estado en la toma del Padelay, estábamos en un conflicto con 400 despidos y nos atendía en ese momento el que era el jefe de gabinete, Colombo. ¿Se acuerdan de Colombo? Bueno, Colombo justificando la represión, ¿no? Y de la Rúa entrando por una puerta y diciendo, no, acá no es, y saliendo, esto no es broma. Y no es porque sea un tonto, es un hijo de puta, pero hoy camina libre, hace declaraciones, hace llamamientos, da instrucciones, cuenta cosas, la verdad, una cosa insólita, ¿no? Sí, la verdad es insólito. Insólito también es que el pueblo ese día gritaba que se vayan todos. Lamentablemente hoy muchos de esos siguen en el poder. Hablamos de Gerardo Morales, gobernador de la provincia de Jujuy, entonces ministro de Desarrollo, Patricia Bullrich, ministra de Trabajo, hoy ministra de Seguridad. Y esto que planteamos un poco al principio del programa, la violencia institucional que se hace presente todos los días en la calle, un protocolo antipiquetes, tratando de criminalizar la protesta social y justamente Milagro Sala presa por una protesta, un acampe en una plaza de Jujuy. Por eso vamos a presentar a nuestros invitados. Está Iván Brobel, titular de Derechos Humanos del área de ATE Capital. ¿Cómo te va, Iván? ¿Qué tal? Federico, ¿cómo te va? Abogado del CELS. Así es. Buenas tardes. ¿Qué tal? Y Estela Díaz, secretaria de Género de la CTA. Buenas noches a los tres, gracias por venir. Buenas noches. Bueno, Milagro Sala, el tema que nos preocupa a todo el país. Los organismos de derechos humanos se han expedido sobre la liberación inmediata de la dirigente de la Tupac Amaru y el gobierno nacional, el gobierno de la provincia de Jujuy, totalmente negando la Constitución Nacional y le da la espalda, ¿no? ¿Qué opinan ustedes? Sí, lo que hay en Jujuy es una situación de persecución y de represión a la violencia social, a la protesta social, perdón. No solo, Milagro está presa no solo por el acampe, como decías vos recién, sino que está presa por organizar a todo un sector de la población que durante años, parafraseando lo que decía Macri y Cambiemos, los hicieron creer que no tenían derechos. Y gracias a Milagro Sala y a la organización de la Tupac Amaru, todas estas personas descubrieron que podían tener una vivienda digna, que podían tener un trabajo digno, que podían tener educación, y eso es lo que no le gustó al poder. Sí, justamente Milagro dijo el otro día en la declaración que le molestaba que los negros no dependan más del Estado y tengan sus derechos, hayan conquistado derechos nuevos. ¿O no, Federico? ¿Vos qué opinás de esta detención, básicamente? Los puntos legales en los que se basa el gobierno de Gerardo Morales para seguir con la detención de Milagro Sala. Acá yo creo que es importante tener en cuenta que hace rato que dejamos una cuestión interna de la provincia de Jujuy y ya estamos en el plano internacional, digamos. La ONU se expidió de forma muy clara, la OEA y la Comisión Interamericana apoyaron los considerandos del grupo de trabajo de la ONU sobre detención arbitraria. Simplemente, en el fondo, no es nada más que una comprobación más de el cúmulo de arbitrariedades que se están haciendo en contra de Milagro Sala, en el sentido de vulnerar los derechos de ella como imputada en un proceso penal. Y lamentablemente es algo extremadamente grave porque Argentina era un país reconocido y respetado por, valga la redundancia, respetar los tratados de derechos humanos y las instancias internacionales. Hasta hace 3 meses nuestra canciller era una de las principales candidatas a asumir el secretariado general de la ONU. Y hoy en día nuestro gobierno descalifica al grupo de trabajo, digamos, le baja el precio al trabajo que ellos hacen y la verdad que eso es algo muy grave porque lo que está en juego es el Estado de Derecho. Si vos tuvieras, a ver, si yo entiendo, lo que se está planteando en todo caso entonces es un simbolismo muy fuerte en el caso de Milagro. Lo que se busca, es decir, a ver, si los pobres pueden arreglarse solos, es una experiencia que no puede expandirse, porque si se expande, entonces quiere decir que hay alguna gente que se queda con algún excedente que está sobrando, ¿no? Digo, por ejemplo, en lo que es la obra, digamos, lo que es la construcción, lo que son las viviendas, el proyecto, y no solamente el trabajo físico, sino también el desarrollo intelectual, digamos, como
como vivienda necesaria, no como vivienda de lujo, suntuosa, ¿no? No sé qué opinas. Sí, vos sabés que llamativamente, o no tanto, cuando empezaba el juicio oral que están haciendo ahora, que es por una causa que se llama de los huevos, en realidad es un escrache que le hacen a Morales en el 2009, un grupo cuando iba a dar una charla en Ciencias Económicas, y no estaba Milagro, no estaba la Tupac, pero él imputa de todo. La Tupac era como el gran demonio, ¿no? Digamos, todo lo que pasaba mal en Jujuy, la culpa la tenía la Tupac y Milagro Sala. La enemistad de Morales contra Milagro Sala es manifiesta. Y lo llamativo, decía, el día que empieza el juicio, es que sale una solicitada de la Cámara de la Construcción de Jujuy, celebrando la paz con la que se vivía. Además se sabe que muchos familiares de Morales están en el negocio de la construcción. Y él hace un pedido de informes por esos años que era senador. Esto lo difundió bastante Berbisky, que nos recordaba ese pedido de informes, a donde él decía que atentaba contra los poderes instituidos, que por ejemplo ella generara excedentes que lo que hacían era que en las obras no solo hacían las casas, construían. Entonces hacían las piletas de natación, los centros de salud, los lugares educativos. Esta es la amenaza de Milagro Sala. La verdad que logra construir una organización y una fuerza popular y dignificar a un sector social históricamente olvidado por el Estado, por el bipartidismo de turno. Digo, ahí lo podemos decir tanto para el PJ como para el radicalismo en la provincia de Jujuy. Y creo que esto, por eso Milagro es como un botín, digamos, que Morales llegó a la gobernación y estaba contando los días que iba a tardar en detenerlo. Y esto uno lo puede leer claramente en todas las declaraciones de él, y esto es lo que creo que el mundo está viendo, y por eso el reclamo por la libertad de Milagro recorre el mundo entero, no solo la Argentina. Ahora, ¿hasta cuándo les parece a ustedes que este régimen puede soportar, pensando en una cuestión simplemente especulativa, ¿no? Desde el peor sentido de la palabra, sí, soportar el costo político que está significando tanto en el plano nacional y sobre todo en el plano internacional la detención de Milagro Sala? Yo creo que es una buena pregunta, es muy difícil de contestar sin enfrentar la realidad que es posible que no cumplan. Hace 3 meses la ONU sacó unas observaciones generales sobre Argentina y en ellas había una recomendación específica, pero dentro una observación general, sobre el caso de Belén, una chica condenada en Tucumán por un aborto espontáneo. Y ahí el gobierno nacional se hizo cargo, articuló con el gobierno de Tucumán y Belén de hecho fue liberada a las pocas semanas. En este caso el tiempo sigue pasando y a la ONU se le suma Almagro como presidente de la OEA, la Comisión Interamericana, Human Rights Watch, un montón de personalidades y instituciones a nivel mundial apoyando el grupo de trabajo. Y sin embargo, y todo indica que lo que se está buscando, sobre todo con este juicio que está sucediendo hoy, mañana hay veredicto, y otro juicio más que empieza por el acampe que se hizo en diciembre, que lo que se busca es una condena que intente legitimar o dar cierta legalidad a la detención de Milagro Sala. Lo que me parece en todo caso que se ve es una situación que parece haber de soledad cada vez más grande de parte de Morales, porque uno ve cada vez menos declaraciones de los funcionarios nacionales. Parecen ser muy conscientes de lo insostenible de esta situación. Incluso funcionarios como el secretario de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires, Cantón, que salió a decir abiertamente que Milagro Sala tenía que estar en libertad porque había que respetar la resolución del grupo de trabajo de la ONU. Hace una semana Morales tuvo que llamar a una cumbre radical para buscar un poco de apoyo público, porque evidentemente la contradicción que está generando su política de esta enemistad contra Milagro Sala y contra Tupac Amaru está generando cada vez más conflicto al interior de Cambiemos. Sí, quien levantó el guante fue Mauricio Macri. Recordemos cuando dijo la burrada, en mi opinión personal, no voy a decir burrada porque dijo que a la mayoría de los argentinos les parecía que Milagro Sala era culpable y que debía estar presa, ignorando el sistema judicial que tenemos. Y además de esto, después, la semana pasada, crearon una especie de proyecto para formular un plebiscito para que la gente vote si Milagro Sala debía seguir presa, sí o no. A mí me parece que no soy abogado, pero creo que va en contra de lo que dice nuestra Constitución Nacional y las leyes de nuestro país. Sí, sin duda, digamos, no se puede, si uno respeta o apunta a un Estado de Derecho donde haya un sistema que funciona y uno como ciudadano confía, bueno, en ese confiar significa que uno cree que hay un sistema de justicia que investiga hechos,
junta pruebas, aplica la ley y eventualmente encuentra responsable a una persona. Eso es lo que, en definitiva, el grupo de trabajo está pidiendo que Argentina haga. Y plebiscitarlo, por más que en los papeles se quiera decir esto no es vinculante, que no lo podría hacer, digamos, igual, ya cambia el eje de la discusión. Y es algo realmente grave porque, vuelvo a reiterar para que no, digamos, porque me parece que es lo más importante, estamos hablando del Estado de Derecho, de algo que podría suceder en otras circunstancias. Claro, a ver, de alguna forma traducido para el público que nos está viendo, si no se respeta el Estado de Derecho, estamos en problemas porque a usted, a mí, a él o a él, nos puede caber en determinado momento una situación similar. Entonces, esto que estamos hablando importa, uno puede decir, no, a ver, no es un caso individual, se está hablando del derecho, de un derecho colectivo, de un derecho de todos, de un derecho social. Esto lleva al terrorismo de Estado, si esto se lleva para adelante a términos tal que aquel que te tiene que defender y bancar es el que ni te banca ni te defiende, ¿verdad? No hay forma de defenderse. Al contrario, te condena antes de tiempo, y lo mismo que pasa en Jujuy, también el Poder Ejecutivo interviniendo el Poder Judicial, que es algo nunca visto en estos últimos 30, 40 años de democracia, por lo menos. Desde el plano, vos estuviste visitando Milagros, ¿no? Sí, y mañana estamos yendo también, sí, con Iván también, porque vamos a ir a escuchar la sentencia de este primer juicio. Mira, Milagro nos comentan, yo la vi en varias oportunidades, y comenta Noro, su marido y los compañeros de allí de Jujuy, que ella ha cambiado significativamente a partir de la declaración. Fue muy liberadora para ella poder declarar en el juicio. Invito además a la audiencia, esto se puede encontrar por internet, la declaración de 45 minutos que hace Milagro, porque la verdad que desde el momento ella sentía que había un nivel de arbitrariedad absoluto, es más, dudaba si tenía sentido que ella fuera a declarar. Y creo que incluso, bueno, cómo jugaron las abogadas, su equipo jurídico, peleando hasta la cantidad de gente que pueda estar viendo el juicio. Ella no solo estaba privada de circular, no, estaba privada de dar notas periodísticas. Hemos escuchado cómo le cortaban a los periodistas en un sistema muy perverso de cambiar todo el tiempo las autoridades del penal, hacer formas de castigo, no dejarle que reciba las visitas junto con sus otras compañeras que son tan presas políticas como ella. Así que un sistema completo de hostigamiento. La verdad que la declaración a Milagro la puso muy bien porque ella pudo contar su verdad, pudimos escucharla profundamente, lo que expresa y lo que significa. Ella dice, tengo claro por qué Gerardo Morales me tiene presa. No me tiene presa porque soy negra, porque soy india, porque soy mujer y además porque di mi vida por un proyecto para los que menos tienen. Y eso es lo que molesta al criollaje que de alguna manera Gerardo Morales expresa. Así que creo que ella está mucho mejor desde el momento en que pudo declarar. Por supuesto, con la ansiedad de las fiestas, allí hay otras compañeras que también viven la angustia. Las fiestas son un momento muy angustiante cuando vos estás privado de la libertad. La verdad que nosotros seguimos esperando y hemos fortalecido todos estos días nuestra campaña Navidad sin presos políticos. Volvemos a viejos lemas que creíamos olvidados en la Argentina, de Navidad sin presos políticos. Ahora el equipo jurídico ha presentado recursos tanto al Superior Tribunal de Jujuy como a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, haciendo un planteo en torno a los fueros. Milagro Sala, además, la otra gravedad del tema es que es parlamentaria, que tiene fueros que no le hicieron el proceso para quitarle los fueros, por lo tanto ella tendría que estar en libertad. Eso no quita, no se piden privilegios, lo que sí se pide es que en libertad, que no se abuse de la prisión preventiva y que en libertad espere la condena. Esto no es el planteo. Claro, que quede absolutamente claro. Nosotros creemos que la van a absolver si hubiera justicia imparcial, pero es dudoso en Jujuy, en la justicia de Jujuy no confiamos. Estela, que quede absolutamente claro que ninguno de los que estamos en la mesa estamos diciendo que Milagro Sala no enfrente una acusación si es que se logra consustanciar una acusación, ¿no? Porque hasta el momento parece que tampoco es así, pero si lo hubiera, ningún problema que se enfrente esa acusación. Lo que estamos diciendo es que mientras tanto no tiene por qué estar presa porque no hay elementos
para que esté presa. Y esto es lo que estamos... Vale la pena aclararlo, porque si no a veces la cuestión se tergiversa. ¿Y qué es lo que puede hacer el Poder Ejecutivo, suponiendo que la justicia mantenga y hasta ahora mantiene esta tesitura de mantenerla presa como este? ¿Qué es lo que puede hacer el Poder Ejecutivo provincial y nacional en relación a esto? ¿Puede indultar? ¿Puede tomar alguna...? ¿Qué puede hacer? Es decir, este tipo de situaciones son complejas porque, digamos, la situación es tan anómala que no hay un proceso establecido que se tiene que seguir al pie de la letra. Sí queda muy claro, primero, que la responsabilidad es del Estado nacional, no es del Estado provincial. Bien. Cuando hablamos de respetar las instancias internacionales a las cuales Argentina voluntariamente eligió someterse, uno no puede aducir excusas de organización interna. Entonces, la responsabilidad es del Estado nacional. ¿Y qué es lo que puede hacer? Y, por ejemplo, puede no deslegitimar la decisión del grupo de trabajo, puede presentarse frente a la justicia a través de la Cancillería o a través de la Secretaría de Derechos Humanos, exponiendo la situación y pidiendo que se arbitren en los medios para que se dé cumplimiento a esto. Es decir, hay una cuestión que tiene que ver, digamos, acá hay una cuestión de articulación del Poder Ejecutivo Nacional con las autoridades provinciales, porque en definitiva son las que pueden liberarla. Es decir, en el caso de Belén sucedió eso, es decir, el Secretario de Derechos Humanos viajó a Tucumán y tomó intervención directa en el caso, tuvo reuniones inclusive con las organizaciones sociales que estaban trabajando en el tema, y a los pocos días la justicia provincial la liberó. Esto es lo que no está pasando, todo lo contrario, digamos, en el caso de Milagrosal. Está claro, entonces, lo que se puede hacer es, en este caso, el Poder Ejecutivo tomar cartas en el asunto y hacer una cantidad de planteos que tienen muchísimas fuerzas desde el punto de vista institucional y tienen mucho sustento desde el punto de vista judicial, además con las resoluciones internacionales. Lo que no hay es una medida automática por parte del Ejecutivo, claro, ¿verdad? Pero digo, para que digamos las cosas exactamente como son, para que usted lo tenga claro. Por supuesto, pero aparte, igual, y quiero, digamos, que quede bien en claro lo que usted ya marcó. Que se la libere no quita que todo el resto de las investigaciones continúen. Perfecto. Son dos cosas completamente distintas. Bueno, hace poco Gerardo Morales esgrimió un intento de justificación sobre la expedición de la ONU exigiéndole la inmediata liberación y minimizó el tema y dijo que solamente se trata de un grupo de trabajo. Si les parece, vamos a escuchar lo que dijo. Primero se trata de una opinión de un grupo de trabajo que luego reporta a la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Más allá de mis objeciones u observaciones sobre esta opinión, que yo creo que desacredita al grupo de trabajo, porque se sostiene sobre dos premisas que son falsas. Una es que hay fueros para los parlamentarios en Mercosur y ese es un tema ya resuelto en el país y que esos antecedentes no los tiene el grupo de trabajo, que ya hay cosas juzgadas porque ya intervino hasta la Corte Suprema, así que ese es el tema por un artículo 9 del sistema de derechos internacional. Y el otro tema es que se afirma que está presa por el acampe. Bastante liviana la opinión. Reitero, no se trata ni de una opinión que sea vinculante, sino una opinión de un órgano que luego tiene una instancia en el mes de marzo, así que está actuando independientemente de la justicia. En Jujuy se respeta y se cumple la Constitución Nacional, provincial, las leyes, están garantizado el sistema de derechos, así que me parece que bueno, es una opinión que desde mi punto de vista, en mi opinión, desacredita al grupo de trabajo. Desacredita al grupo de trabajo, digamos. Lo peor de las opiniones de este hombre no es que cada cual puede opinar lo que quiera, el problema es el rol que cumple, el lugar que ocupa y las consecuencias que esto trae para un sistema constitucional, ¿verdad? O sea, es una barbaridad por quien lo dice, no solamente por lo que dice. Y esto es lo que resulta absolutamente preocupante. Un poco excedido de borrachera de poder, Morales. Ganó la elección de una provincia y está considerando el sistema internacional de derechos humanos, que es un sistema del que nuestro país forma parte, porque además los tratados son constitucionales. Y por lo tanto los países que forman parte de este sistema se comprometen a respetar los parámetros que este sistema
establece a rendir cuentas a él y cuando hay dictámenes, resoluciones como estos casos, a cumplir con los mismos. Se citó acá Belén, hay otra cantidad muy grande de ejemplos donde el país lo ha hecho. Igual creo que la responsabilidad es nacional y que esto es el gobierno nacional el que está cambiando la perspectiva respecto a los derechos humanos en general, y por eso Milagro Sala también es un laboratorio en torno a la represión a los líderes populares. Ojo, miremoslo eso para adelante. Y lo que se ve es a Morales todo el tiempo intentando deslegitimar el sistema de derechos humanos con argumentos políticos, desconociendo completamente cuál es el funcionamiento y sentando un precedente bastante peligroso, que es que el mismo sentido de lo que planteaban Macri o Abruje en algún momento, que como el gobierno de Jujuy es federal y la justicia federal dependía solamente de la provincia, sentando un precedente de que entonces cualquier gobernador provincial puede pasar por encima incluso de la Constitución con ese argumento. Y esto es algo muy peligroso porque también se puede instalar una jurisprudencia, un antecedente, y se puede condenar nuevamente a otra persona por un caso similar como antecedente. ¿Esto puede quedar asentado? Y por supuesto, es decir, por eso decimos que lo que está en juego es que esto vuelva a suceder, digamos. Pero yo creo que una cosa que Morales dijo que se resolvió solo sobre la causa de la Campe, como diciéndole falta información, y eso es absolutamente falso. Y lo sabe él, lo sabe su fiscal de Estado y lo sabe el Poder Ejecutivo Nacional. Eso es absolutamente falso. Por eso lo que estamos haciendo acá, usted podrá decir, podrá estar de acuerdo o no, podrá estar a favor o en contra, pero lo que estamos haciendo lo estamos haciendo por todos y para todos, porque hoy absolutamente todos somos Milagro.